Hola, ¿cómo están? Hoy es 25 de abril de 2021. Quiero contar una meditación que hice en el viaje de vacaciones al sur con mi esposa. En el audio anterior conté sobre la meditación de las fotos, el video, la realidad versus lo que uno experimenta, o mejor dicho, lo que uno experimenta versus cómo se ve lo que comparte, etc. Otro de los días en Villa La Angostura, creo que fue el último, teníamos que ir por un sendero bastante más corto y que terminaba en una cascada. Fue muy bonito, lo disfruté también, no con la profundidad del primero. El primer sendero fue mi favorito y me hubiese gustado de hecho hacerlo 2 veces. Pero al final terminaba en una cascada, ¿no? Una cascada que en realidad estaba brotando agua por una vertiente y el agua caía y seguía su transcurso por el río, ¿no? Y de nuevo me tomé un rato para disfrutar el paisaje y para pedirle a Jesús que quería meditar algo, obtener una enseñanza de la naturaleza. Y bueno, claramente el protagonista de ese paisaje era la cascada. Y charlaba con Jesús y claro, me ponía a ver y a imaginar, hay una vertiente, hay el agua más pura que sale de esas rocas, purificada, y esa agua caía a una especie de laguito. Y el agua seguía por una especie de río, y ese río seguía abajo, por ahí se topaba con algunas piedras, se topaba con algunos troncos, más piedras, después se hacía más bajito, después se hacía tan bajito al punto que no llegaba arriba de los tobillos. Y claro, después esa agua, donde seguramente bebían pájaros, quizás cuando iban volando y el pájaro hacía sus necesidades caía en el agua, donde cruzaban vacas, zorros y varios animales que hemos visto ahí. Esa agua luego era recogida en las distintas ciudades o pueblos y iba el agua, seguramente algún tratamiento le hacían, quizás mínimo o no, iba luego por cañerías más grandes, luego por cañerías más chicas y terminaba en cada uno de los domicilios de los pueblos o las ciudades de la zona. Y luego uno, sacando un vaso de la alacena, abre la canilla, sale el líquido, que probablemente ya estuvo en el tanque de agua primero, y la cantidad de tiempo que estuvo allí va a depender de la cantidad de consumo de agua. El tanque de agua, el mantenimiento que se le haga o no se le haga va a depender la mugre que tenga sedimentada, pero finalmente termina en el vaso y yo lo tomo y termina yendo por mi tráquea, el estómago, intestino, se absorbe, riñones, y luego lo que no se usa va a la orina, etc. Entonces de repente pensaba y decía, si yo Jesús tomo un vaso y lo pongo acá en la punta de la piedra donde recién está saliendo el agua y tomo esta agua es pura. Esta agua no tiene contaminación, no tiene manoseo, no tiene tratamiento, no tiene quizás desperdicios de los animales. Esta agua no tiene sarro de ninguna cañería, no tiene ninguna mugre que quede sedimentada en un tanque de agua. Es el agua más sana y más pura que puedo beber. Pero si yo estoy incluso en una hostería, que uno puede decir es un lugar súper natural, y seguramente el agua de allí es más sana y saludable que en una ciudad donde el manoseo y la cantidad de tratamiento que se le hacen al agua es mucho mayor. Pero si yo me iba en ese momento a la hostería y abría la canilla y me servía agua y la tomaba, seguramente el gusto iba a ser bastante distinto, ni hablar de la pureza. Y lo primero que se me venía a la mente y que pensaba de Jesús era cuando él decía que era la fuente de agua viva, ¿no? Cuando el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás, y si bebíamos de la otra, íbamos a tener sed.
Entonces relacionaba y decía, claro, la persona que está en la hostería es al que quizás no tiene esa relación con vos, le dan todo masticado. Lee autores cristianos donde ya está todo masticado. Lee cosas que ya están manoseadas. No va a comprobar por sí mismo, no es bereano. Le dan todo como papilla. Le dan la leche espiritual, pero no come el alimento sólido. Y probablemente esté más propenso a cualquier viento de doctrina. Y probablemente siga, en lugar de el autor, siga distintos autores. Siga a seres humanos en lugar de a Jesús. Lo alterada que está el agua que esa persona toma. Y que incluso visiblemente puede no hacerle mal, pero realmente no es tan pura como la que podría conseguir. Pero claro, hay un esfuerzo para ir a la fuente de agua viva, para ir a donde salía la vertiente. Había que primero vestirse, había que segundo salir en auto hasta ese lugar. Tercero, había que dejar las cosas en el auto, abrigarse. Cuarto, había que atravesar ese sendero caminando un buen tiempo y llegar hasta ese lugar para poder proveerse esa agua. Y creo que esa incomodidad o ese esfuerzo, mejor dicho, ese uso deliberado de nuestra fuerza de voluntad para ir desde la hostería hasta la fuente de agua viva, es la que en realidad el cristiano tiene que ir para no estar en la comodidad de su casa, en su tablet o en sus comentarios bíblicos que dan todo masticado o en los libros de autores cristianos, y hacer ese esfuerzo de hablar con Jesús como un amigo, no focalizándose en el pedido y el agradecimiento, sino justamente una relación ultra sincera, y focalizarse en la meditación bíblica profunda, que demanda esfuerzo, como el ejercicio físico demanda un esfuerzo de energías y uno termina con buenos resultados pero cansado. Cuando uno medita la Biblia más tiempo y encima con más calidad, uno termina con su mente exhausta porque hizo un ejercicio espiritual profundo que dio seguramente sus frutos. Más allá de que uno haya sacado un gran mensaje o no, dio sus frutos, se está gestando. Entonces ese fue el mensaje que me quedó en esta meditación de esta cascada donde en realidad había una vertiente. Qué importante es el esfuerzo de todos los días del cristiano de no quedarse en la comodidad de su cama y de simplemente ver la escuela sabática por YouTube o de leer el libro cristiano de turno o de moda, sino de levantarse, tener un tiempo a solas con Jesús de calidad y hacer una meditación bíblica de mucha calidad. Porque si nos quedamos cómodos, vamos a obtener un producto muy cambiado, muy adulterado y que al fin y al cabo va a estar a la merced de lo que los otros hicieron, lo mismo que el agua, por todos los lugares donde pasó y llegó. En cambio, tenemos que ir a esa fuente de agua viva y obtener el suministro directo, sin ninguna adulteración, sin una partícula de contaminación, para así poder realmente tener un alimento espiritual mucho más puro.